Bueno, como ya se dijo primeramente, quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, por lo menos escuchando abajo, y también los que van a participar en este momento, que es John Félix. Yo sé que es de creencia pentecostal, y Bastián Vera, que es denominacional. Y en este momento va a comenzar el debate centrándose más que nada en que somos Israel o somos gentiles. Ese es el tema, ¿ya? Si somos Israel o somos gentiles. Ese es el tema que se está a tratar en este momento, ¿ya? Eh, También, más que nada, enfatizar lo que son las reglas del debate, ¿ya? Las reglas del debate son primeramente que van a haber 20 minutos de apertura para que cada uno comente y pueda expresar el argumento. 10 minutos por participante. Va a ser eso lo primero, ¿ya? Va a haber también una ronda de refutaciones. Cada participante puede refutar. Son 7 minutos por participante para poder refutar y 7 minutos para que también haya una contrarrefutación en el tema. ¿Ok? También hay una sección de preguntas. ¿Ya? Cada participante tendrá 2 minutos para plantear una pregunta y el oponente tendrá 3 minutos para responder. ¿Ya? El que planteó la pregunta tendrá 2 minutos para refutar y se realizarán 3 preguntas por cada participante con un total de 6 preguntas. ¿Ya? Y cada participante tendrá 3 minutos para cerrar sus argumentos. ¿Ya? Las reglas, por lo menos, bueno, sabemos que esto es de respeto, así que por lo menos las reglas, no decir por lo menos malas palabras o fuera de contexto, ¿ya? No interrumpir al otro participante mientras esté dando el argumento para respetar los turnos y los tiempos. Mantener un lenguaje adecuado, que lo cual también considero perfecto. Dirigirse al oponente de forma profesional, ya no dirigirse en preguntas personales, sino dirigirse directamente al argumento bíblico, más que nada, ¿ya? Y evitar las falacias, don domine y todos estos tipos de falacias que se utilizan en estos casos, ¿ya? Así que bueno, eso sería más que nada para que sepan que yo estoy moderando y voy a ver la forma de cómo se pueda ejecutar de lo mejor posible este debate. La idea es que puedan respetar los tiempos, como se diga también, y intervenir. Voy a medir también el tiempo para que las personas puedan debatir de forma ordenada. Eso sería más que nada yo. Ok, quedamos que iba a hacer una oración al inicio, ¿no? Claro que ¿Cómo sí. tienes? La oración al inicio para que la puedas dar tú, John, para que le demos apertura. Ahorita, ¿no? Ujú. Oh, ok, Ahorita. ok. Vamos a orar, hermano, vamos a dar inicio al debate. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso día, Señor, de reunirnos aquí con tus hijos y con tus hijas, Padre, para debatir, Señor, un tema muy importante, Señor, en doctrina fundamental, Padre, para saber, Señor, qué debamos guardar, Señor, tus hijos y tus hijas, Señor, que hemos conocido este precioso camino, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Danos sabiduría, Señor, profundidad en el conocimiento tuyo, Señor, revelación de lo alto, Padre, y cada uno de mis hermanos y de mis hermanas repose, Señor, tu bendición especial en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo empiezo, me Amén. dices, David. Claro, vamos a poner el cronómetro y adelante con tus 10 minutos, John. Ok, ok. El tema, para los que no saben, el tema se ha tocado si nosotros somos gentiles o extranjeros en lo terrenal. En lo espiritual yo estoy de acuerdo con Bastian que somos Israel. Ahora, ¿por qué tiene que ver ese el tema? El tema tiene que ver que si tiene razón Bastian, mi oponente, pues yo tendría que guardar la Torah. El tema es importantísimo. Entonces hay que saber que la palabra gentil tiene dos significados importantes. Uno que significa no extranjero, es decir, extranjero, no israelita, no judío. Y la parte negativa significa pagano. Hay que hacer ese discernimiento en los textos que voy a citar. Yo voy a dar texto explícito. Quiero aclarar lo siguiente. Cuando hay texto explícito, un texto explícito se puede tumbar con otro texto explícito, aparentemente. No puedes tumbar con una inferencia, con un razonamiento, con una interpretación. O sea, un texto explícito se puede tumbar con otro texto explícito. Yo voy a dar texto explícito que somos gentiles o extranjeros, no judíos, no israelitas, en lo terrenal, no en lo espiritual. Primer texto explícito, Efesios 3:1, dice el texto:
El apóstol Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Le está escribiendo carta a los creyentes de Éfeso y le dice los gentiles. O sea, texto explícito, o sea, no anda con rodeos, le dice por vosotros los gentiles a los creyentes. Es como si Pablo estaría acá ahorita, ¿qué cosa nos va a decir? Saludos a ustedes los gentiles, así de sencillo. Primer texto. Segundo texto, Romanos 16, 3 al 4, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, que ahora ya no le dice gentiles solamente a los cristianos. Ahora hay iglesias de los gentiles. Acá se estaba refiriendo Pablo a la parte terrenal, por supuesto, pues, aunque otro significado. Pero ojo, existe iglesia de los gentiles. Se supone que mi congregación es iglesia de gentiles, no es iglesia de israelitas. La congregación de mi oponente Bastián es iglesia de gentiles, al igual que David y los demás hermanos que estamos en Latinoamérica. Son iglesias de gentiles o extranjeros, no judíos, no israelitas. Ojo, texto explícito, no sé cómo tumbará mi oponente. Otro texto, Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Está hablando de la iglesia. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es una institución espiritual, no es una institución terrenal. Ojo, dice, los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús. Colosenses 1:18 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, gentiles y judíos, gentiles y israelitas somos un solo cuerpo espiritual. No suban a los ¿quién ha subido? No suban a nadie. Está prohibido subir. Bajen los moderadores. No subas a Apolo. No me distraigas. Ahora Israel en lo terrenal, Israel en lo espiritual. Ese es el tema. Otro texto, Romanos 2:28. Dice, pues no es judío. Acá está la parte más importante. No sé cómo harás, Bastián. Dice Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es en el corazón, en espíritu, no en letra. En sencillo está diciendo, hay judío exterior y hay un judío interior. Yo a mi oponente siempre le he dicho, nosotros somos Israel espiritual, como si no existiera. Existe judío exterior y judío interior. Por lo tanto, existe Israel exterior e Israel interior. Lo existe, repito, Romanos 2:28 al 29. Otro texto, Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Pues la parte espiritual de nosotros. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, a la iglesia, que es al cuerpo de Cristo, que está hablando espiritualmente. La iglesia está hablando institución espiritual. Ahora le dice Israel de Dios. Está hablando del Israel espiritual. Repito, hay judío en lo exterior y judío en lo interior. Circuncisión en lo exterior y circuncisión en lo interior. Otro texto, Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí. Haciendo una alegoría en el contexto, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la terrenal, pues esta junto con sus hijos está en la esclavitud. 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hay Jerusalén terrenal y hay Jerusalén espiritual. Sigamos los textos. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ojo, mire el texto. Gálatas 3:28, ya no hay judío, no hay griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. La pregunta es, ¿está hablando espiritualmente o terrenalmente? Dice, no hay varón ni mujer, pero resulta que yo soy varón. Acá están las hermanitas, son mujeres. Entonces está hablando explícitamente en lo espiritual. En lo espiritual somos uno con Israel, somos el Israel de Dios en lo espiritual. En lo físico, acá dice, no hay judío ni griego, pero en lo físico, en lo terrenal, así hay judío y griego. No hay, dice varón ni mujer, pero en lo terrenal, sí hay varón y mujer. El tema central es, me tiene que probar mi oponente que en lo terrenal somos Israel, para guardar la Torah. Ese es el trabajito que tiene mi oponente. Ahora dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya estoy explicando el contexto que está hablando espiritualmente. Hay un solo Israel, espiritualmente un solo cuerpo, una sola iglesia, que es una institución espiritual, no es una institución terrenal. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no soy extranjeros. Ojo,
Dice, ya no sois extranjeros. Muchos se agarran de acá. Pero resulta que le había dicho, en Efesios le está saludando como extranjeros. Ustedes son gentiles, le dice. O sea, la Biblia no se contradice. ¿Por qué se refiere? Dice, así que ya no soy extranjero, sino ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Está hablando lenguaje espiritual. Ya no somos extranjeros, ya no somos separados con Israel. En lenguaje espiritual somos una familia, un pueblo, un cuerpo, una iglesia. Israel, más los gentiles en lo espiritual somos uno, no somos dos. Ya no hay el Israel terrenal, pero el asunto, ¿cuál es el tema central? ¿Qué tiene que ver en lo terrenal? Porque sabemos que en el concilio de Jerusalén se hizo la discusión si iban a guardar nosotros en lo terrenal, los gentiles, los no judíos, no israelitas, la Torá, la parte ceremonial religiosa. Conclusión, ¿qué cosa se dejó? No se guarda la parte ceremonial de la Torá, nada excepto 4 cosas, haciéndose la división en lo terrenal. En lo terrenal seguimos siendo gentiles o extranjeros, no judíos, no israelitas, creyentes, no así el judío o el israelita. ¿El israelita tiene que guardar la Torá? Por supuesto que sí. Yo soy de la posición como Bastian de que la Torá sigue vigente, pero tal como dice la Biblia. Yo no puedo agarrar, si yo soy gentil, yo no me voy a meter de frente a la Torá. No. La Torá es dada para Israel terrenal. Ese es el tema. Antes que me olvide, David, si me puedes, antes de un minuto me pasa la voz. Ese es el tema central. O sea, estoy probando textos explícitos que somos en lo terrenal, somos gentiles, somos extranjeros, no judíos. Y hay judío exterior y hay judío interior o espiritual. Hay circuncisión externa, hay circuncisión interna. El tema es muy importante y lo voy a hacer una cosa pública. Si logra probar mi oponente que en lo terrenal, no sé cómo lo hará, probar que en lo terrenal somos Israel, pues me comprometo públicamente de más de 100 personas a guardar la Torá. O sea, el tema es serio para mí, es importantísimo para los que guardan la Torá. Para mí no es juego, porque hay mucha gente que, como nosotros no guardamos la Torá, nos dice que no somos pueblo de Dios. Entonces yo hago un reto público. Si mi oponente me prueba que en lo terrenal somos el Israel, doy mi palabra, que yo hasta ahorita tengo 51 años, siempre le he cumplido, gracias a Dios. O sea, yo guardo la Torá. Si mi componente, no quiero su inferencia, su interpretación, texto explícito como lo estoy dando yo, judío exterior, judío interior, somos un cuerpo, hablando de la iglesia, y la iglesia es un ente espiritual, la iglesia no es terrenal, la iglesia es espiritual. En lo terrenal hay todavía judíos, hay israelitas y hay gentiles o extranjeros o no judíos. Ese es el tema. ¿Cuánto me toca, por favor? ¿Cuánto me queda, David? 1 minuto y 20 segundos. Yo aviso cuando Okay, 30 segundos y 1 minuto. Ok, gracias. Ok. Ese es el tema. Ahora los siguientes. Ojo que el apóstol Pablo guardaba Torah. Eso es cierto. El apóstol Pablo era judío. Pero el apóstol Pablo nunca le predicó a los gentiles que guardaran la Torah. Desde Hechos 15 a Hechos 21 nos van a encontrar diciendo a los gentiles que guarden Torah. Entonces, para mí es importantísimo saber si en lo terrenal somos Israel o somos gentiles o no israelitas o no judíos. Define mucho, porque ya se ha abundado mucha gente que guarda la Torah y no saben sin sentido. Se guarda la Torah como mandato para el Israel. Cuando se dio el mandamiento en Moisés, Israel vivía con extranjeros. Para los que no saben, vivían dentro de Israel. Y el Torah nunca se impuso para el extranjero. Fue solamente para el israelita. Para el extranjero es voluntario. Así que si alguien guarda Torah voluntario no hay problema. Pero no es un mandamiento, salvo que mi oponente me pruebe que somos Israel en lo terrenal. Gracias, corta nomás. Gracias, David. Ok, terminó con 14 segundos de sobra. Sí, me olvidé de avisar de que iba a avisar al minuto y a los 30 segundos para que puedan terminar la idea en los 10 minutos que quedan. ¿Ok? Así que estaré avisando en el próximo. Voy a reiniciar el tiempo. Ok. Ok, Bastián. Adelante. Muchas gracias, David. Bueno, en primer lugar, el tema es la introducción. De cada uno proponer la postura y la tesis y defenderla antes de refutar. Se escucha un sonido de fondo. Por favor, silénciense. La palabra gentil o gentiles aparece numerosas veces en la Biblia. Dependiendo de la versión y la traducción, en particular la Reina Valera 1960, por ejemplo, la palabra gentil aparece aproximadamente 123 veces y gentiles cerca de 129 veces. No es un número menor. En hebreo, la palabra para gentil es goy
Según el diccionario Strong, significa nación extranjera y de aquí puede referirse figurativamente a una manada de animales o un enjambre de langostas y también se refiere a los paganos y a los gentiles como tal. En griego, la palabra para gentil es la palabra etnos, que según el diccionario Strong es exactamente lo mismo que goi, pero aquí se añade un nuevo concepto como foráneo, al no judío. Pero siempre implica a los paganos. En ambos contextos, gentil o gentiles se refiere a las personas que no son parte del pueblo de Israel, es decir, los no judíos a las naciones extranjeras, como etimología en primer lugar. Es importante señalar que el concepto de gentil no puede comprenderse únicamente desde la óptica de la lexicología. Para entender plenamente el vocablo gentil, debemos estudiarlo desde su dennotación y connotación bíblica. La palabra gentil no siempre significa no judío, pagano, animal o enjambre de langostas. Dependiendo de su contexto, el significado gentil varía. Por ejemplo, el mismo pueblo de Israel es llamado Goi en muchos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 12, dice la escritura en el verso 2, haré de ti una nación grande, Goi Gadol, Goi. Y en Éxodo 19, verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, Goi Kadosh. Isaías 26, verso 2, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa. La palabra ahí, la frase es Goi Sadik. Con esto quiero decir que denotativamente hablando, la palabra gentil podría referirse también a Israel. Connotativamente, la palabra gentil cambia. Es un concepto despectivo que se refiere a los animales como los perros y los puercos. Vamos a ver algunos versículos que el mismo Mesías menciona. No deis, Mateo 7, verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sean que los pisoteen y se os vuelvan y os despedacen. Mateo 15, verso 26 al 27, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Para Jesús, los gentiles eran como perros y puercos, aunque te sorprenda. Lo mismo piensan los rabinos de todas las épocas. Aunque no se quiera aceptar, aquí tengo algunas citas de lo que piensan los rabinos de nosotros, los que nacimos de las naciones. Vamos a leer algunos. Yevamot 98a, todos los niños son gentiles, son animales. En el libro de Zohar dice, los pueblos de los gentiles constituyen el prepucio del género humano, que debe ser cortado. No voy a citar más la cita redundando, voy a leer solamente lo que dice textualmente. Todos los niños gentiles son legalmente bastardos, porque los gentiles son solo animales. Si tú vienes con un gentil, un no judío, es lo mismo que si vienes con un perro. Las almas de los no judíos provienen de los espíritus impuros y se llaman cerdos. Así como los hombres son superiores a los animales, los judíos son superiores a todos los pueblos de la tierra. Y así tengo más de 40 citas. Es fundamental entender que la concepción de gentil en el primer siglo no es la misma que tenemos en la actualidad, la concepción que tiene John. Sin el contexto histórico bíblico, por ejemplo, de la división de Israel, registrado en Primera de Reyes 11 y verso 12, usted como buen lector, yo creo que se detuvo en esa lectura. No se puede comprender plenamente quiénes son los gentiles en el Nuevo Testamento. Permítame explicar brevemente este evento histórico para que usted pueda entender a qué se refiere gentil en el Nuevo Testamento. Salomón fue el tercero y último rey del reino unificado de Israel. Sin embargo, debido a su apostasía al casarse con 700 princesas y tener un harén de 300 concubinas extranjeras, su corazón se inclinó hacia la idolatría. Como consecuencia, Dios decidió dividir el reino en dos. La casa de Israel al norte, compuesta por 10 tribus, y la casa de Judá al sur, compuesta por 2 tribus. Entonces, es importante entender este evento porque el reino del norte tuvo 19 reyes en un periodo de 200 años antes de ser destruidos y sus habitantes dispersados por las 4 esquinas de la tierra. El imperio asirio en el año 720 esparce y expatria a la casa de Israel al reino del norte, y esta dispersión es clave para entender quiénes eran los considerados gentiles en el Nuevo Testamento, ya que muchos israelitas asimilados en otras culturas perdieron su identidad tribal y religiosa,
siendo vistos como puercos y perros y como el día de hoy conocemos como gentiles. Aquí tengo un texto en Jeremías 3, versos 6 al 8. Dice, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dios, al darle carta de divorcio a la casa de Israel, la excluyó del pacto, convirtiéndose así en gentiles, porque de las naciones paganas, de aquí nacen los samaritanos en el futuro que conocemos en el Nuevo Testamento, que los judíos y samaritanos no se llevaban. Estos samaritanos eran israelitas gentilizados, que en el futuro, como les dije, los judíos iban a odiar y a repudiar. Otros versículos que demuestran que Israel efectivamente se convirtió en gentiles es, por ejemplo, el libro de Oseas, capítulo 1, verso 9 al 10, que dice, y le dijo Dios, llámalo Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré yo vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, ni en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, es decir, gentiles, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En Ezequiel capítulo 20, verso 23 dice, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones a través de los goim, y que los dispersaría por todas las tierras. Oseas capítulo 7, verso 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta volteada. Ahora que entendemos que la concepción que los judíos del primer siglo tenían respecto a los gentiles está relacionado con la casa de Israel, que fue desechada, expatriada a diferentes lugares del mundo, Pablo explica en profundidad que en Cristo los gentiles pueden volver al pacto, como lo dice Efesios capítulo 2, versos 11 al 19, como mi oponente citaba. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos. Estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos, de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los que son dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Un minuto. Porque por medio de él, David, necesito que me des minutos para redondear, minutos de gracia si es posible, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Así que ya no sois extranjeros, xenos en griego, ni advenedizos, paroicos, sino conciudadanos, sumpolites, de los santos, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Para finalizar, quiero profundizar en este concepto de la ciudadanía y conciudadanía que menciona Pablo en los versículos 2 y 19. Según el diccionario Strong, la palabra griega para ciudadano es politeia, que se traduce como política o ciudadanía, y se refiere concretamente a la comunidad. Por otro lado, la palabra griega para conciudadano es sumpolites, que significa nativo del mismo pueblo o correligionario, es decir, hermano en Cristo. Se me acabaron los 10 minutos. David, ¿me puedes dar unos minutos más para cerrar la idea? ¿Y John Félix permite? No hay ningún problema. Tú eres el moderador. Dale, ese es el acuerdo, dale. Si necesitas uno, Sí, dos adelante. minutos, dale, no hay problema. Eso fue el acuerdo. Muy bien. Ahora bien, la ciudadanía, el sumpolites, que expresa Pablo, proviene de la perspectiva del derecho romano. Recuerden que Pablo era un hombre que entendía muchas materias. Y él intenta de explicar a través de esto que los gentiles se convierten en parte del único pueblo de Dios que es llamado Israel. Porque Dios no tiene otro pueblo. Su pueblo es Israel, aunque no te guste.
En el derecho romano, en la ciudadanía, que eran los civitas, era un estatus legal que se le entregaba y se le atribuía, que le confería una serie de derechos y obligaciones que lo hacía distintivos como ciudadanos romanos, lo cual los extranjeros no tenían. Entonces, esta era la diferencia entre los ciudadanos y los extranjeros y los esclavos. Y esto proporcionaba ciertos privilegios y responsabilidades dentro de los lugares de Roma. Entonces, Pablo trata de explicar que en Cristo ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles, ya no somos paganos, ya no somos burros, ya no somos perros, no somos cerdos, ahora somos uno con Israel. Amén. Ok. Bueno, ahí hemos por lo menos finalizado. ¿Sí? Un ratito. Te voy a pedir un favor. Yo necesito ese minuto que le has dado a él. Me contabilizas 8 minutos mi refutación, por favor, David. Ya, para poder agregarlo con la refutación, en el caso. ¿Está bien? Sí, 8 minutos, por favor. 8 minutos. ¿Vamos a programarlo? Minutos. Sí, a los 7 minutos me avisa para que me falte 7 minutos de aviso y a los 30 segundos también para que finalicemos ahí con el argumento. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de la refutación. Así que, John Félix, por lo menos tienes 8 minutos para poder refutar el argumento de Bastián. Adelante. Gracias. Oh, Bastián, te he escuchado con atención. No sé por qué te has tirado buenos minutos diciendo el significado de gentil como pagano, como perro, como burro. O sea, yo te he dado textos del apóstol Pablo. O sea, hay harto texto del Nuevo Testamento que imposible que esté diciendo Pablo la terminología de pagano, de ¿cómo se llama? De burro o de perro. Yo he soltado Efesios 3.1. Es hora de refutación, ojo. Yo solté 3.1 que es: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, por vosotros los paganos. O sea, la iglesia le va a hacer una carta, le va a decir: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los paganos, por vosotros los burros, por vosotros los perros. O sea, si no se entiende, o sea, con clarísima que no se estaba refiriendo a ese significado, sino al otro significado que es nación extranjera, no israelita, no judío. Eso está explícito. O sea, es imposible que Pablo en este texto se estaba refiriendo a la parte negativa de la palabra gentil. Es decir, se le estaba diciendo ustedes no judíos, no israelitas, extranjeros. Eso se le estaba diciendo, no le estaba diciendo pagano. Primer texto. Ahora me sacó, de todo su explicación le he puesto atención prácticamente uno fuerte, aparentemente fuerte me ha sacado, que yo le he explicado. Me ha sacado Efesios 2:19. Si tú lo coges solito, por supuesto que parece que Bastián tiene razón. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¡Bomba! O sea que no somos extranjeros. O sea, todos sabemos que la Biblia no se contradice. Si Pablo está diciendo bien claro en Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los extranjeros, los no judíos, los no israelitas, resulta que le va a escribir en mismas cartas Efesios, en 2:19, así que ya no soy extranjero. Se está refiriendo espiritualmente, como el harto texto que le he dado. El Pablo manejaba lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque se sabe que la iglesia es una institución espiritual. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Cuando se dice cuerpo, no se está hablando de un cuerpo terrenal, se está hablando de un cuerpo espiritual. Repito, el apóstol no se puede contradecir, no te va a decir que tú no eres extranjero por acá y después no te va a decir que no eres extranjero. Eso es imposible. Y solo un texto. Ahora, hay otro texto que yo he dado más contundente, ojalá que lo refute. Es un momento de refutación. Yo te voy a pedir, Bastián, que me refute prácticamente todos los textos principales para mí. Efesios 3:1, donde la carta le dice vosotros los gentiles. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Vosotros los perros, los burros, ¿cómo se llama? Los paganos? ¿O le estaba diciendo los no judíos, no israelitas? Y otro texto contundente, Romanos 16, 3 al 4, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Repito, todas las iglesias de los gentiles. ¿Cómo vas a refutar, Bastián? O sea, todas las iglesias de los paganos, todas las iglesias de los burros, todas las iglesias de los perros. ¿Qué significa capa gentiles para ti, Bastián? Ojalá que me lo refutes esto. Acá está diciendo iglesia de gentiles, iglesia de no judíos, iglesia de no israelitas. No está hablando de iglesia de paganos. O sea, nosotros, mi iglesia, mi congregación mía de toda Latinoamérica, ¿son iglesias de israelitas o iglesia de gentiles, de no judíos, de no israelitas? Pues iglesia de gentiles.
No somos israelitas, como le repito a los hermanos. Para mí es importantísimo, porque si tuviera razón, Bastián, yo tendría que guardar la Torah, por supuesto. Usted ya me conoce, yo no soy religioso. Si la Biblia me dice una cosa clara, yo lo hago. Así la mayoría me dice lo contrario. Pero resulta que la Biblia no me diga que soy israelita en lo terrenal. Si me dijera que fuera en lo terrenal, lo entendería para guardar la Torah. La Biblia me dice que soy extranjero, no judío, no israelita. Tanto así que, repito, Bastián, a mí me va a dar la importancia. Ojalá que refutes Efesios 3, 1 y Romanos 16, 4, que dice iglesia de los gentiles, que no le está diciendo iglesia de los paganos. Ahora te has pasado toda tu disertación, básicamente el comienzo diciendo que la terminología pagano. O sea, Pablo no va a estar usando esa terminología por pagano. Ahora, como le digo, acá tú has soltado tu Efesios, te lo va a explicar. 2:19 dice, así que ya no soy extranjeros. La pregunta es, acá dos cosas, o se contradijo Pablo o está hablando de lo espiritual. No queda otra salida. ¿Tiene sentido lo espiritual? Por supuesto que sí, porque dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La pregunta es, ¿la familia de Dios es una familia terrenal o es una familia espiritual? La familia de Dios está hablando espiritual, es como la iglesia. La iglesia es una institución espiritual. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es una institución espiritual. O sea, Pablo manejaba el lenguaje espiritual. Hay que discernir. Por eso dice, no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. Somos uno en Cristo. ¿Cómo que no hay mujer? Pero en lo terrenal hay mujer, hay hombre y mujer. Acá está la hermana, yo soy el varón, acá Bastián es varón. Entonces, sí hay, en lo terrenal sí hay. Entonces, ¿qué lenguaje estaba metiendo Pablo ahí? Lenguaje espiritual. En lo espiritual, estaba diciendo Pablo en sencillo, en lo espiritual no hay judío, no hay griego, no hay israelita, no hay varón, no hay mujer. Somos un cuerpo con Israel. Somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Por eso que nosotros los gentiles no debemos guardar la Torah. No es mandamiento para nosotros, no podemos engañarnos. Si fuéramos israelitas, repito, el apóstol Pablo es correcto. Muchos también hierran. La Torah no ha sido abrogada, ojo. Ese es un temita que nos manejan muy malos mi comunidad evangélica. Tengo que decirlo con sinceridad, pero es dada para el israelita terrenal. El apóstol Pablo guardaba Torah. Lean del 15 al 21, sí lo guardaba. Los judíos que se convertían guardaban Torah, por supuesto. Guardaban el Shabbat, por supuesto. Pero yo no tengo por qué guardar eso porque soy gentil, no soy israelita en lo terrenal. Como te digo, Bastián, yo quiero, te repito, porque a mí me interesa que refutes Romanos 16, 4 y Efesios 3, 1. Pablo diciendo a la iglesia, llamándole gentiles. ¿Qué quiso decirles Pablo? O sea, ¿te está hablando, manejando un lenguaje terrenal? ¿Estaba manejando un lenguaje espiritual? ¿O le estaba diciendo pagano? Repito, le dice Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Acá quedaban dos cosas. O le estaba diciendo por vosotros los perros, por vosotros los paganos, por vosotros los burros. O le estaba diciendo por vosotros los no judíos, no israelitas. ¿Qué le estaba diciendo? Y si tú dices lo que yo se entiende cualquiera que le estaba diciendo extranjero, pues debe reconocer que no estamos obligados a guardar la Torah los gentiles. No estamos obligados. Yo repito a los hermanos, yo respeto lo que guardan la Torah, yo lo respeto. Pero hay que entender cuando es mandamiento y cuando no es mandamiento. Gracias. Hay que entender cuando es mandamiento y no es mandamiento. Ese tema central, con Bastián hemos quedado el tema de los gentiles. ¿Por qué? Porque la importancia es esa. Porque si tuviera razón Bastián, es correcto. Yo mismo tendré que guardar la Torah como fuera israelita. Pero esa es la importancia, pero resulta que no hay ni un texto. O sea, Bastián, tú solamente me has soltado Efesios 2:19, que aparentemente pareciera que dice. Yo te he tirado textos cantidad y me voy a quedar con estos dos textos. Ojalá, Bastián, que refutes. Repito, Efesios 3:1 y Romanos 16:4, que te voy a tomar con total atención. Gracias. Puedes cortar, gracias. Ok, 20 segundos, adelante. Vamos a pasar con los 7 minutos ahora de refutación de Bastián. Adelante, Bastián. Perfecto, David. Muchas gracias. Que el Eterno te bendiga. Y a todos los hermanos que están escuchando en esta hora. Parece que John no me puso atención. Igual bombardeé con información, mucha información, y se centró con la parte connotativa de la definición de gentil. Y eso lo puedes buscar en cualquier diccionario. Y del más simple, que es el Strong. Ahí dice enjambre de langostas. Ahí habla de perro, puerco. No lo invento yo, dice manada de animales. No lo invento yo estoy dando información explícita, objetiva, no es lo que dice Bastián, es lo que dice la exégesis, el estudio de la etimología. Y parece que John también se le olvidó leer
lo que Jesús dice y se refiere a los gentiles. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué les parece? Dice la Escritura en Mateo capítulo 7, verso 6, no deis lo santo a los perros. Todas las personas que tienen un conocimiento básico teológico, que han leído un poco la Escritura, sabemos que los perros se refiere a los gentiles o también se refiere a los judíos perversos. Pero en primera instancia su definición se refiere a los gentiles. No echéis vuestras perlas delante de los puercos. Mateo 15, verso 26, a la mujer sirofonicia, a la mujer cananea, le dice perrilla. Parece que esos textos parece que John no los quiere asimilar, no los quiere aceptar y solamente quedarse con el evangelio de Pablo. Pablo nunca va a contradecir el evangelio de Cristo. Es más, él predica el evangelio de Cristo. Cuando Pablo se refiere en Efesios capítulo 3, verso 1 a los gentiles y en Romanos capítulo 16, verso 4 o en Romanos capítulo 2, verso 28, que es cuando habla del judío por el interior, hay que poner todo en contexto, hay que colocarlo todo en como corresponde en su contexto. Entonces, en primer lugar, yo quiero comentar, en primer lugar, si seguimos siendo gentiles, en Mateo 5, verso 47, Jesús dice lo siguiente, si saludáis vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Por qué Jesús habla mal de los gentiles? ¿Por qué siempre en el Sermón del Monte dice esto hacen mal los gentiles? Mateo 6, verso 17, en el cuento a la oración, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque creen ellos que por sus vanas palabrerías van a ser oídos, tal cual como el día de hoy sucede. Mateo capítulo 6, verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 18, verso 17, si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Wow. O sea, ser gentil y publicano es lo peor, según Cristo, no según Bastián, no según los hermanos que tenemos esta postura bíblica. Según la Escritura y dicho por la boca de Jesús, sin parábolas, sin alegoría, sin ninguna figura retórica. Jesús está siendo explícito y claro que el gentil que no acepta corregir sus actitudes, cuando el hermano viene con sus dos testigos y no quiere arrepentirse del pecado que cometió, va a ser un gentil y un publicano. ¿Y quién era un publicano? Eran aquellos judíos que se vendían al imperio romano para tomar tributo, lo cual era una deshonra hacia el pueblo judío. O sea, era lo último. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de los gentiles? Cuando dice, por ejemplo, en el libro de... Pero un momento. En Romanos 15, verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O en Gálatas 2:8, porque aquel que obró para Pedro con el apostolado de la circuncisión, obró también para cuanto a los gentiles. Porque el evangelio es extendido a los gentiles, a esos que eran perros, puercos, como tú, John, como yo éramos lo más vil y menospreciado. Ahora a través de la sangre de Cristo podemos volver al pacto. Aquellos que estaban lejos ahora pueden estar cerca, pueden ser parte del olivo, pueden ser parte del Israel de Dios. Eso es simplemente. Ahora, un Israel espiritual. Ahora John tiene que explicar qué es espiritual. ¿Es un ente invisible, intangible? ¿Qué es ser espiritual? Ese es un problema y eso tiene que explicarlo en detalle John, porque si dice que hay un Israel espiritual, tiene que explicar eso de la espiritualidad. Porque todo lo espiritualizamos. La Biblia no espiritualiza a Israel. La Biblia habla del Israel de Dios. No habla del Israel espiritual. Si la Biblia dijera hay un Israel espiritual, yo lo aceptaría, sería el primero. Lo cual la Biblia no enseña. La Biblia habla de un pueblo, de los dos hizo uno, que es la familia de Dios y ese es Israel. Amén. Hasta aquí nomás quiero yo argumentar, David. Ok, quedó 1 minuto 30. Okay. Por supuesto. Bueno, ya hemos finalizado por lo menos con la ronda de, por lo menos, refutación. Vamos a la sección ahora de pregunta y respuesta. ¿Ya?
cada participante va a tener No, 2 minutos para hacer la pregunta. Falta otra ¿Sí? ronda de refutación, David. ¿Son 2 Falta una de rondas? 7. Oh, ok, Sí. 2 rondas. Ya, ok. Falta una ronda todavía. Entonces vamos a continuar con 7 minutos entonces. Seguimos con las refutaciones. Adelante. Ok. Te pedí, Bastian, te he pedido que te pronuncies sobre Efesios 3:1 y te pedí que te pronuncies sobre Romanos 16. Creo que todos hemos escuchado y no lo has pronunciado, Bastian. O sea, de verdad que tú eres bien, todos te conocemos que eres bastante estudioso. Me sorprende que no te has querido pronunciar. Te voy a escuchar con atención porque ya me suena que le tienes temor. Me suena que le tienes temor a la pronunciación. Ojo, te repito, Efesios 3:1 me interesa, Bastian. Si puedes, anótalo, por favor. Porque tú ya sabes que te pongo atención cuando tú haces tu like. Romanos 16:4. Sí me interesa tu pronunciación. Así sea equivocado para mí, pero me interesa tu pronunciación, menos ahora en el debate, Bastian. Te voy a pedir con todo, con favor, como hemos quedado sin insultos, sin nada, pero sí me interesa porque te pedí explícitamente 2 textos y te vuelvo a pedir públicamente. Pronúnciate sobre Efesios 3:1. Hazme la amabilidad, por favor, de anotarlo y pronúnciate sobre Romanos 16:4. ¿Por qué? Porque acá está un texto explícito. Y todos los que estudiamos la escritura sabemos que los textos explícitos prácticamente imposible tumbar lo que diga un texto explícito y claro y contundente. ¿Qué cosa dice Efesios 3:1? Dice Pablo hablando a la iglesia, le dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Me interesa que te pronuncie, Bastian. O sea, como te repito, me interesa tu pronunciamiento, así sea equivocado. Ojalá que no. Que te ha puesto atención todito, te ha sobrado tiempo y no te has pronunciado. Te reitero, por favor, pronúnciate sobre este texto. Me interesa tu pronunciamiento, porque yo quiero saber si tú guardas la Torah, a sabiendas. O sea, porque todos nos equivocamos. Yo varias veces he metido la pata en varias doctrinas, me he tenido que corregir. Pero sí me interesa públicamente que te pronuncies sobre Efesios 3:1. ¿Qué cosa te tendrías que pronunciar? ¿Qué cosa le quiso decir cuando le dijo gentiles a la iglesia, a los creyentes? ¿Le dijo pagano? ¿Le dijo burro? ¿Le dijo perro? Que también significa a los gentiles. ¿O le dijo extranjero? ¿Le dijo no judío, no israelita? ¿Qué cosa le quiso decir el apóstol en esa carta? Me interesa tu pronunciamiento, que estamos en un debate, Bastian. Me hace disculpar la forma que te hablo, porque es un debate, ojo. Romanos 16:3-4. Me interesa porque Pablo acá dice que hay iglesias de gentiles. ¿Qué cosas son iglesias? ¿Qué? De paganos, iglesias de burros, iglesias de perros, o iglesia de no israelitas en lo terrenal. ¿De qué está hablando? Pronúnciate, te voy a escuchar y te lo estoy pidiendo, por favor, porque para el debate, para eso te he pedido, para los que no saben, yo le pedí el debate a Bastian, yo le pedí porque me interesa su pronunciamiento. Todos tenemos diferentes formas de razonar, de interpretar. Me interesa tu pronunciamiento básicamente sobre estos 2 textos. Ahora empecemos. Te lo dije en el antes, te solté textos donde hay la diferencia entre lo espiritual y lo terrenal. Repito, el ejemplo más explícito es cuando Pablo dice: no hay judío, no hay griego. ¿Qué cosa estaba hablando? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? En lo espiritual, porque en lo terrenal sigue habiendo judíos y griegos. Después dice, no hay judío, en Gálatas no hay griego, no hay varón, no hay mujer. La pregunta es, en lo terrenal, ¿hay varón, hay mujer o no? ¿Hay hermano, hay hermana? Pues lo hay. Entonces está hablando en lenguaje espiritual. O sea, eso está implícitamente, por supuesto, no está explícito, pero está implícito, que está hablando en un lenguaje espiritual. Salvo que usted me diga que en lo terrenal no hay varón ni hermana, hermano ni hermana, todos somos hermanos del mismo género. Hay hermano y hermana, hay judío y hay griego, hay israelita y no israelita. Nosotros somos no israelitas. Lo que tiene que meterse en su corazón es, como le digo, yo respeto lo que guarda la Torah, pero hay que guardar voluntariamente, o sea, las cosas claras, no engañarnos, no, yo lo guardo porque yo soy israelita en lo terrenal. Si alguien dice eso, está mintiendo, pues, porque para eso es el debate es para instruirnos. Acá el debate para saber, ¿somos Israel en lo terrenal o somos gentiles en lo terrenal? Si tú guardas la Torah diciendo, yo guardo la Torah porque soy Israel en lo terrenal, pues está mintiendo, así las cosas claras, está mintiendo. Como te digo, te repito, no sé como quinta vez, Bastian, pronúnciate sobre Efesios 3:1. ¿Qué significa para ti? ¿Qué quiso decirle a los creyentes cuando se le dijo gentiles? ¿Y qué cosa significa iglesia de gentiles? ¿Qué significa iglesia de paganos, iglesia de perros, iglesia de burros o iglesia de no judío, no israelita? Te repito, ahora me sobra tiempo. Tú dices que no es espiritual, ¿no? Ya dices. Romanos 2:28, de nuevo, texto explícito, dice, pues no es judío el que es lo exterior,
Está hablando del judío terrenal. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Está hablando de la circuncisión terrenal. Dice, en el 29 dice, sino que es judío el que es en lo interior. ¿Qué cosa más claro quieres? Está hablando en lo espiritual, en lo interior. Hay un judío exterior y hay un judío interior. Si tú me preguntas, ¿yo soy Israel en lo interior? Por supuesto que sí. ¿Yo soy judío en lo interior? Por supuesto que sí. Pero en lo interior, no en lo exterior. ¿Qué tiene que ver eso? Los hermanos dirán, lo que no saben, tiene que ver mucho, porque si yo soy judío en lo exterior, pues tendría que guardar la Torá, como judío, como buen judío. Pero si solamente soy judío en lo interior, y en lo exterior soy gentil, pues no se guarda la Torá, así de sencillo. O sea, el tema, tú insistes que no hay Israel espiritual. Repito, Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior. O sea, nosotros los latinos somos judíos en lo interior, por supuesto que sí. Somos Israel en lo interior, por supuesto que sí, pero en lo interior, en lo espiritual. Está hablando en lo espiritual, no en lo terrenal. Por eso la Biblia tiene una concordancia. Por eso se entiende que, con razón Pablo decía iglesias de los gentiles, porque está hablando en lenguaje de lo terrenal. Si yo soy judío en lo interno, pero mi iglesia es terrenal. Mi iglesia se llama iglesia de gentiles. Las iglesias de acá de los hermanos de Latinoamérica son iglesia de gentiles, no son iglesia de israelitas. Repito, como le dije, el debate yo lo pedí. Yo quería el pronunciamiento de Bastian sobre los textos explícitos que Pablo le llama gentiles a los creyentes y dice que hay iglesia de gentiles. Te voy a volver a repetir, Bastian, porque sí, a mí me preocupa que ojalá que te pronuncie, Bastian. 30 segundos. El tiempo que me queda. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Refútame eso, porque es momento de refutación. Romanos 16:4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también iglesia de gentiles. Refuta eso, Bastian. Estamos en debate, no estamos en conversaciones. Vas a disculpar la forma en que te hablo. ¿Cómo se llama? Eso es todo, córtalo más. Ok, quiero dejar en claro una cosa, que hay una sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Más que nada lo quiero dejar en claro para que no se centren todo el argumento o refutación a hacer una pregunta. No tiene sentido hacerlo de esa manera. Lo segundo es que estamos refutando más que nada argumentos. Eso es lo que hay que centrarse en ese tema, ¿ya? Vamos a entrar a los 7 minutos de refutación de Bastián. 7 minutos. Adelante, Bastián. Amén, hermano David. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos a John enfrascado con estas preguntas, pero está bien, pero lo que no voy a tolerar es que me diga mentiroso. Eso no lo voy a tolerar. Lo dijo. Ahí recién lo dijo al principio de sus 7 minutos de refutación. Ahí, David, tendrías que haberte pronunciado y haberle dicho algo, porque eso es una falacia ad hominem. Me está diciendo mentiroso a mí. Por lo tanto, ahí tendríamos que haber terminado el debate. Yo no te he tratado mal, no te he dicho mentiroso, no te he dicho ninguna cosa a ti, John, ni indirecta ni directamente. Por favor, John, contrólate, domínate y demuestra que realmente tiene el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 3, verso 20. Disculpa, Bastian, discúlpame, me estás hablando una acusación falsa. David, yo le he dicho, yo no le he dicho mentiroso. Tú eres moderador. A ver, yo no me percaté de eso. Realmente no me percaté. Si lo hubiera hecho, lo habría parado. Hubiera parado el debate. Sí, no, yo lo entendí cuando me dijo que si no me pronunciaba a esos textos y me estaba escabullendo, estaba dando a entender que estoy siendo como un hipócrita o un mentiroso en tal cosa. Así lo interpreté yo. No le he dicho, Bastian. No le he dicho. Con todo, discúlpame si lo has interpretado hoy. Disculpa, no tengo ni prueba. No te he dicho. Pero con todo eso quiero que el debate no se malogre. Discúlpame, retiro si a cualquier expresión que tú has interpretado. Lo retiro. Discúlpame. Okay, vamos a comenzar nuevamente con los 7 minutos para que sigamos con la refutación. ¿Ya? Adelante, Bastián. Perfecto. Bueno, el texto que me está citando aquí nuestro hermano John con respecto a Gálatas capítulo 3, verso 28, cuando dice que ya no hay gentil, o sea, ya no hay griego, no hay mujer ni hombre, que todos somos uno en Cristo Jesús. El contexto de Gálatas capítulo 3 se está refiriendo al contexto de los judíos que se creían los primogénitos en cuanto a la bendición de Dios de Abraham. Entonces ellos se creían mejores en primer lugar porque eran el pueblo escogido y porque tenían la Torá, lo cual es cierto, sí, en estricto rigor sí, es cierto. Sin embargo, a través del sacrificio de Cristo y de la promesa de Abraham,
también los gentiles pueden entrar a esta promesa. Por lo tanto, ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, todos somos iguales en Cristo Jesús. Ese texto es muy manoseado y muy mal interpretado como muchos textos del apóstol Pablo, pero se está refiriendo a esa igualdad ante Cristo. Ahora bien, si quiere que el hermano yo me pronuncie con respecto a Efesios 3, verso 1, es simple. Para hacer una distinción, para poder explicar a los hermanos de las iglesias, a las iglesias de Roma, de Colosa, de Corinto, de Éfeso, Esmirna, a todas las iglesias que Pablo fue y predicó en sus 3 viajes misioneros, para hacer una diferenciación, explicaba que su ministerio es hacia los gentiles. Pero esos gentiles son gentiles, la mayoría de ellos son gentiles israelitas. Y en el momento cuando yo te hago unas preguntas, cuando entremos al periodo de preguntas, vas a entenderlo. Ahí te voy a demostrar que bíblicamente esos gentiles, los cuales Pablo predicó, eran israelitas que habían perdido su identidad, como argumenté inicialmente en mi introducción. La casa de Israel perdió su identidad y se fue a las 4 esquinas de la tierra, los cuales ellos pueden volver al pacto. Esa es la predestinación que la Biblia habla, que los calvinistas han tergiversado. Esa es la predestinación. Ellos pueden volver al pacto. Hay buenas nuevas, buenas noticias, pueden volver porque hay uno que murió por ti y pueden volver al pacto. Muy bien. Lo mismo, en Romanos capítulo 16, verso 4, los gentiles, es lo mismo. Para hacer una diferenciación con respecto a los judíos, se explica de esa manera. Es importante entender qué es ser ciudadano. Para ser ciudadano de una nación, tú tienes que estar un tiempo en ese lugar, cumplir los requisitos legales para poder radicarte en ese país, nacionalizarte y se te entrega ese derecho político de ser ciudadano, lo cual te da el derecho de sufragar y de escoger. Eso se entiende como ciudadanía. Los gentiles también alcanzaron esa ciudadanía al momento de creer en Cristo. Ya no son extranjeros, ya no son advenedizos y por lo tanto el vínculo con la nacionalidad es inherente a la ciudadanía. Tú no puedes tomar una ciudadanía sin tener un vínculo con la nacionalidad. Por lo tanto, los gentiles ya no son gentiles, sino pasan a ser Israel de Dios. Por lo tanto, es importante entender esto. Si no, vamos a estar aquí en un círculo sin fin, lo cual, no, como redundando, no vamos a terminar. Quiero dejar bien claro que los gentiles, aquí por favor, quédate claro en esto, John, los gentiles a los que predicó Pablo era la casa de Israel. Muy bien, que ahora en Cristo pasan a ser el Israel de Dios. Con respecto al texto de Romanos capítulo 2, verso 28, si no me equivoco, es el texto, ¿cierto? Romanos capítulo 2, verso 28, cuando habla del judío que es del interior, se está refiriendo que con respecto a la casa de Judá, ¿quién es la casa de Judá? Judá y Benjamín, y de ellos descienden los judíos. Cuando ellos retornan a Babilonia, ellos se establecen en Jerusalén y ellos no pierden su identidad, y ahí salen los descendientes de Benjamín, como lo era Pablo, y los descendientes de Judá, como era Jesús. Y él da un ejemplo espiritual que el que es realmente judío no es el que es exteriormente, el que se circuncida o hace los rituales externos, sino el que es de lo interior, el que viene la verdadera alabanza. En ese sentido está hablando de que el gentil que se convierte a Cristo puede ser como un judío verdadero, en ese sentido, pero bíblicamente el gentil pasa a ser parte de Israel. Y ese gentil, el cual en primera instancia era gentil, pasa a ser Israel a través de la sangre y sacrificio de Cristo. Muy bien, eso es lo que puedo argumentar en estos momentos. Ok, por lo menos 2 minutos, por lo menos de tiempo que quedó. Vamos a reiterar nuevamente de que por favor guardemos la compostura al momento de este debate, que lo llevemos todo a paz y seguramente no vamos a llegar a una solución de debate, pero eso sí, podemos armar un debate en armonía, digamos, en armonía como varones cristianos, ¿ya? Vamos a pasar ahora a la sección de pregunta y respuesta, ¿ya? Cada participante va a tener 2 minutos para plantear una pregunta. El oponente va a tener 3 minutos para responder la pregunta, ¿ya? Y después va a haber una contrarrespuesta, digamos, que van a ser de 2 minutos para refutar la pregunta, ¿ok?
Partimos primeramente con John. ¿Me avisas, David? Ok. Joel, 2 minutos para argumentar. Adelante. Tu pregunta. Ok, el texto, siempre contexto bíblico, ojo, Romanos 16, 3, 4 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Según tu disertación, Bastian, según tu disertación dice acá estos gentiles son israelitas que se mezclaron con otra gente. Ok ya. Pero resulta que le sigue llamando gentiles, ojo. Le sigue llamando gentiles creyentes. O sea, esa es la clave. La pregunta, ¿dónde va? Ya, son israelitas que se mezclaron con otras razas. Ok, se mezclaron ya. La pregunta es, ¿por qué si se mezclaron? Pero ya están en Cristo. Si están en Cristo, ¿por qué se les sigue llamando gentiles? O sea, la pregunta va, como te dije en el antes. ¿Por qué Pablo le dice gentiles? ¿Está hablando en lo terrenal? ¿Está hablando en lo espiritual? Le está hablando se supone que a israelitas que se mezclaron con otras razas y ya son creyentes. Al grupo de creyentes. Le dice iglesia de gentiles y en otro texto de Efesios le dice gentiles. ¿Por qué se le dice gentiles? Me tendría que decir, John, se le dice gentiles en lo terrenal, en lo espiritual o inferencia. Pero me tiene que decir, la pregunta radica ahí, ya sé que son israelitas mezclados con otras, ok, pero son creyentes. Se supone que si son creyentes, según tu posición de estudio, dejaron de ser gentiles, tendrían que ser solamente israelitas. Pero Pablo le sigue llamando iglesia de gentiles. ¿Qué pasó? Ok, 30 segundos. Es suficiente, te ha salido. ¿Cuál es la pregunta al final? Tú vas a regresar. ¿Cuál es la pregunta al final? ¿Por qué le dice, Bastian, por qué le sigue diciendo gentiles a los supuestos israelitas que se mezclaron con otras razas, pero son creyentes? A creyentes, ¿por qué le sigue diciendo gentiles? Esa es la pregunta. Gracias. Ok. 2 minutos, Bastián, para responder. 3 minutos, perdón, para responder. Sí, es que Adelante. no necesito más de 3 minutos, es sencillo. Vuelvo, reitero, y lo respondí en mi contraargumentación. Es para una forma de diferenciar por un tema académico, para una forma pedagógica, para que las iglesias entiendan y se interioricen que Pablo le estaba predicando a estos gentiles israelitas que pueden volver al pacto. Pablo se dedicó su ministerio, lo dice en Hechos 9, que fue predicar a los gentiles, a los reyes también. Entonces, ahí dice claramente que para poder hacer una distinción, se habla de la iglesia a los gentiles, ¿ya? Y a los judíos se les llama de manera connotativa los de la circuncisión, lo cual el apóstol Pedro predicó mayormente, o el apóstol Santiago, que es Jacobo. Ellos se dedicaron a predicarle a los judíos, que es en la casa de Judá, el reino del sur. Si tú no entiendes la división de las dos casas, lo que pasó ahí, lo que ocurrió histórica y bíblicamente, no vas a entender lo que Pablo hizo en sus 13 cartas, lo que escribió en las 13 cartas. Si no, no se puede entender. Claramente, ningún gentil va a entrar al reino de Dios. En el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 14, dice, ningún perro entrará a la nueva Jerusalén. ¿Por qué el apóstol Juan ocupa esa terminología siendo el judío? Porque está diciendo que ningún gentil va a entrar a la nueva Jerusalén. Solamente el Israel de Dios. ¿Ok? Es una forma de distinguir terrenalmente iglesia gentil en cuanto a la carne, ¿cierto? Que nació gentil, que nació de las naciones del mestizaje de los paganos, como dice el libro de Oseas, que fue los gentiles fue como torta volteada entre las naciones. Por lo tanto, es importante poder entender esto, que es para hacer una distinción entre los judíos y los gentiles israelitas. Ok. Una contrarrefutación, por lo menos, John, de 2 minutos. Adelante. Gracias. Ok. Bastian, no sé si te has dado cuenta, acaba de reconocer que a gentiles creyentes, Pablo le sigue diciendo gentiles. Ojo, acaba de reconocer que eran gentiles creyentes. O sea, gente creyente, Pablo le sigue diciendo gentiles. Es que no puedes refutar el texto, esto es explícito. Dice Efesios 3:1, porque esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Según Bastian, cree que son israelitas mezclados con otra raza. Ok, pero resulta que ya son creyentes. Y Pablo le sigue diciendo gentiles.
Le sigue diciendo gentiles a israelitas que se mezclaron con otras razas y convirtieron a Cristo. A gente creyente se le sigue diciendo gentiles. ¿Cómo acabas de soltar? Has dicho que los gentiles no entran al reino de los cielos. O sea, esta gente no va a entrar al reino de los cielos. Es que hay gentiles inconversos y hay gentiles creyentes. Y tú lo acabas de confirmar. Porque tú has dicho que esta gente no has dicho que no eran creyentes. O sea, tú no has dicho que en un momento que estas gentiles eran gente inconversa. Tú has reconocido que son gente convertida a Cristo. Pero según tu explicación, tu inferencia, tú dices, por este motivo Pablo le dice gentil. Ok, le estás diciendo gentiles a gente convertida. Es decir, hay gentiles convertidos y gentiles mundanos. Los que no entran al reino de los cielos son los gentiles inconversos. Los gentiles inconversos no heredarán el reino de los cielos. Pero los gentiles convertidos como tú, como yo, como Latinoamérica, sí entramos al reino de los cielos porque la Biblia dice que hay iglesia de gentiles. No me digas que la iglesia de gentiles no van a entrar al reino de los cielos. Texto explícito, ¿existe iglesia de gentiles? Sí existe. ¿Esa iglesia de gentiles van a entrar al cielo o no entra? Sí, entran al cielo. Por lo tanto, hay gentiles inconversos y gentiles creyentes. Esa es la distinción. Me agrada, al menos ahora sí te has pronunciado bastante suficiente. Le toca que él me pregunte. Gracias, David. Ok, quedaron 20 segundos. Bueno, vamos ahora a la ronda de Bastián. Bastián, por lo menos tienes 3 minutos ya para plantear tu pregunta. Adelante. Amén. El patriarca Abraham era originario de Ur de los Caldeos y no era originalmente hebreo inicialmente o israelita. Él era un gentil, como lo dice Génesis 11:31. Y tomó tarea a Abraham a su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Génesis capítulo 14, verso 13. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales son aliados de Abraham. Este es el primer versículo donde la Biblia se pronuncia y menciona a Abraham como el hebreo. El primer hebreo en la escritura. Ahora, la pregunta es, si Abraham fue gentil y luego se volvió hebreo, según la escritura, ¿fue Abraham un hebreo espiritual cuando le creyó a Dios y cruzó el Jordán? ¿O siguió siendo gentil en cuanto a la carne? Te hago la pregunta de otra forma, John. ¿Abraham fue un hebreo espiritual, pero siguió siendo gentil en cuanto a la carne? Por favor, responde. Ok. John va a tener 3 minutos para responder. ¿Sí? Adelante. Ok, tu pregunta es literal. Te respondo literal. ¿Abraham fue gentil? Fue gentil. Cerrado el tema, sin tanta vuelta. ¿Fue el primer hebreo? Fue el primer hebreo. ¿Fue hebreo en lo espiritual y en lo terrenal? Por supuesto que sí, en lo terrenal. Por eso que se le mandó la circuncisión en lo terrenal. Él se circuncidó no en lo espiritual. Él se circuncidó en lo terrenal. Pero el extranjero, cuando Israel, para los que no saben, cuando existía Moisés y entraron a la tierra prometida, la pregunta es, ¿los extranjeros que vivían ahí, se les obligaba a circuncidarse en lo terrenal? Por supuesto que no, pero sí se les obligaba a adorar al único Dios verdadero. Es decir, tu pregunta fue sobre Abraham, ¿fue hebreo, lo terrenal, lo espiritual? Por supuesto que sí, en lo terrenal y lo espiritual. Ahorita hay israelitas en lo terrenal, yo no niego eso. Los israelitas en lo terrenal existen. Existe y viene la descendencia de Abraham en lo terrenal. Nosotros somos linaje de Abraham en lo espiritual. Ojo, no en lo terrenal. Los gentiles creyentes somos linaje de Abraham en lo espiritual. No necesitamos tener descendencia real, o sea, en la carne sobre Abraham. Me preguntaste si Abraham en lo espiritual o en lo físico. Por supuesto que sí. En lo terrenal también. Y se le hizo los mandamientos. Por eso los mandamientos de la Torá son para el hebreo o el israelita lo terrenal. Esa es la importancia. Es el tema del central del debate. Pero como te dije, ya se probó que hay gentiles, ya se probó que los israelitas convertidos, o sea, los israelitas que se mezclaron con otras razas, son creyentes, y tú has reconocido que se les sigue diciendo gentiles. Lo has reconocido. Debes revisar el video. Lo has reconocido. Entonces, se sigue llamando gentiles a los israelitas que se mezclaron con otras razas. ¿Y son creyentes? Por supuesto que sí. Esa es la realidad. No sé por qué te vas al Antiguo Testamento, no sé qué cosa quieres hacer. El asunto es ahorita, lo que importa ahorita. Nosotros acá estamos en Latinoamérica. Debemos guardar la Torá.
Si somos en la carne Israel, por supuesto que sí. ¿Somos en lo terrenal Israel? La respuesta es contundente, es no, 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 no somos Israel en lo terrenal. Somos un cuerpo con Israel en lo espiritual. O sea, como el apóstol Pablo, que era judío, que era israelita, éramos un cuerpo en lo espiritual, pero él era judío, nosotros no somos judíos. Hay judíos creyentes, hay judíos no creyentes, hay gentiles paganos y hay gentiles no paganos. Los que paran repitiendo esa palabrita gentiles, hay gentiles paganos. El gentil pagano no entra al reino de los cielos, pero el gentil creyente, como yo y ustedes, sí entramos al reino de los cielos. Te lo respondí tu pregunta, Bastián. Gracias. Ok. Yo creo que, no hay que salirse de la pregunta, de lo que se hace, para que nos hagan con diálogo extra de otras cosas, porque noté, John, que te estabas desviando un poco de la respuesta. Así que lo digo para que se vuelvan a centrar en el tema, o voy a tener que detener el argumento para que se centren en el tema, ¿ya? Más que nada. Sí. Ok. Ya, terminamos por lo menos. Queda una contrarrefutación que son de 2 minutos. Adelante, Bastián. Sí, John tiene el derecho de debatir la respuesta. Sí, eso está en su derecho. Ahora no es correcto en un debate, pero él tiene su derecho. Con respecto a lo que yo planteé en primer lugar en la pregunta, Abraham no fue judío en cuanto a la carne ni espiritualmente, porque no es descendiente de Judá, ni israelita, porque no es descendiente de Jacob. Y seguramente, si no hubiera cruzado el otro lado del río, tampoco hubiese sido llamado hebreo. Porque Abraham fue un gentil, hijo de Taré de la tierra de Ur de los Caldeos. Y él renunció a su tierra y a su parentela. Por eso dejó de ser gentil. Y que a pesar de todo lo antes mencionado, él guardó los mandamientos, los preceptos, la ordenanza del Eterno, como dice Génesis 26:5. ¿Y por qué los guardó? Porque él era un hebreo, cuando él cruzó el Jordán anteriormente de ser un gentil. Por tanto, si tú eres un hijo de Abraham, debes obedecer los mandamientos como un verdadero descendiente de Abraham. Como dice Gálatas 3:7, sabed por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿O qué otra excusa vas a dar? No nos engañemos más y no te dejes engañar. No existe tal cosa como el Israel espiritual. Eso es cuento chino añejo. Eso es cuento de hadas. La Biblia habla del Israel de Dios. Por lo tanto, al momento que crees en Cristo, dejas de ser gentil. Pasas a ser parte de la niña de los ojos de Dios. Pasas a ser el especial tesoro, el Israel de Dios. Amén. Amén. Por lo menos 18 segundos antes. Ok, ya por lo menos tenemos una ronda. Vamos a ir ahora a la segunda ronda de preguntas. Recuerden que son 3 preguntas. Por favor, céntrense en la pregunta y en el momento de responder, por favor, respondan directamente lo que se está preguntando y no se salgan del tema, ¿ok? Así que por lo menos tenemos ahora a Bastián. Me parece que te toca preguntar. No, te toca preguntar a John. ¿Me parece? Sí. Sí, ok. A mí me toca. Yo le toca preguntar, por lo menos para plantear la pregunta son 2 minutos. Y especialmente dejar bien definida cuál es la pregunta, ¿ok? Adelante, John. Ok. Segunda pregunta, del concilio de Jerusalén. Ojo, ¿qué se trató en el concilio de Jerusalén? Hechos 15. Dice 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso fue el debate, se hizo el concilio que ya todos sabemos, no tengo por qué redundar, y se sacó una resolución, ojo, se sacó una resolución desde el verso 23 en adelante, y la resolución dice sencillo, dirigido a los gentiles creyentes, no a los judíos creyentes, a los gentiles, y se le dice 4 cosas de la parte ceremonial de la Torah, ojo. La pregunta es, porque yo cuando toco este tema me pareciendo, no, eso se lo dijo al inicio. Y después iba a aumentar más leyes. ¿Dónde está? Muéstrame, Master, tú que estudias abogacía. Tú sabes que antes del 23 había opiniones de Pedro, dijo Pablo, dijo Bernabé, dijo fulano, sutano, Jacobo, todo el mundo dijo. Eso no vale después de la resolución, lo que vale es la resolución. La resolución empieza en Hechos 15:23 en adelante. ¿En qué parte de la resolución dice? Inicialmente, a los gentiles que se van convirtiendo, les vamos a decir que guarden estas 4 cosas. Después se le va a agregar la siguiente. ¿Dónde dice
en la resolución. No me retrocedas al verso 21, que te estoy preguntando en la resolución. Tú eres abogado y sabes que la resolución empieza en el verso 23. De ahí para adelante, muéstrame lo que tanto repiten ustedes. No, que al inicio se le dijo las 4 cosas y poco a poco se iba a aumentar. Y en el verso, ¿por qué te digo? Porque en el verso 25... Hecho 21, 25 se repite, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Del 15 al 21 estaba igualito. ¿De dónde sacan que en la resolución se dijo al inicial 4 cosas y después poco a poco se le iba a aumentar a los gentiles? De la resolución es mi pregunta. ¿Dónde está esa explicación que ustedes paran diciendo? Gracias. Bien, tiempo, justo. Ok. La respuesta de Bastián por lo menos tiene 3 minutos para responder. Adelante, Bastián. Muy bien, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. El contexto del Concilio de Jerusalén en Hechos 15, los apóstoles y ancianos que se reunieron en ese lugar para discutir si los gentiles convertidos debían seguir las leyes mosaicas, particularmente la circuncisión, como lo dice el verso 1, porque estaban imponiendo como requisito para ser salvo la circuncisión. Entonces la decisión del concilio, que fue liderado por Santiago, no era que no se debía imponer una carga innecesaria a los gentiles recién convertidos, los cuales entregan 4 mandamientos, como lo dice Hechos 15, verso 20, que establece 4 mandamientos de abstenerse de contaminación a los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Curiosamente, las 4 cosas que practicaban los griegos. Entonces, estos mandamientos eran una medida preliminar para facilitar la integración inicial de los gentiles a la comunidad cristiana primitiva. Entonces, el propósito de estos mandamientos no era el fin, era el comienzo de una vida de crecimiento hasta ir aprendiendo, que no quiere escuchar esa respuesta, John, pero eso es lo que da el texto en el verso 21, el crecimiento que vamos adquiriendo a través de los estudios de la palabra. Como lo dice Hechos 15, verso 21, ahí sugiere que los gentiles aprenderían gradualmente las demás enseñanzas de la ley, ya que Moisés es predicado en la sinagoga todos los sábados, todos los shabbats. Ok. Vamos a pasar a John con una contrarrefutación de 2 minutos. Adelante, John. Me avisas, por favor. Adelante. Bingo, Bastián. Tú eres abogado, tú estás estudiando abogacía, todos te hemos escuchado. Te pedí en la resolución para adelante donde dice ahí que inicialmente se iban a guardar 4 cosas y después se le iba a aumentar. ¿Lo dijiste? No lo dijiste. Y de nuevo retrocedes al verso 21. O sea, mi pregunta fue en la resolución. O sea, confirma que en la resolución no hay eso, lo que ustedes paran diciendo, y encima de nuevo vuelves al 21, que tú estás estudiando abogacía. Sabes que eso no vale para nada. Lo que vale es la resolución. En el Congreso, para los que no saben, se hacen discusiones en cada país. De ahí sale una resolución, una ley. Lo que vale es la ley. La discusión ya queda para afuera. Lo que hubo en el 21 fue una opinión de Jacobo. La opinión de Jacobo, ¿lo metieron dentro de la resolución? No lo metieron. Por lo tanto, no hay que estar repitiendo que no, al inicio se le dijo 4 cositas y después poco a poco se le iba a meter la circuncisión, el sabato, eso no dice en la resolución. Eso no lo dice. Por eso yo te pregunté, ¿en qué parte de la resolución dice? No lo dice. Confirmado. Nosotros no tenemos por qué guardar el Shabbat, no tenemos por qué guardar la circuncisión física, nada de eso, porque en la resolución no lo dice. Así de clarísimo. Y estoy hablando con una persona que estudia abogacía. Tú sabes que pesa lo de la resolución. Y encima en el Hecho 21-25 se confirma. Está diciendo, a los gentiles le hemos dicho, hablando del Hecho 15, no sé cuántos años habrá pasado ahí, que guarden 4 cosas. O sea, del Hecho 15 al Hecho 21 no se había aumentado nada. Nada de nada, seguían las 4 cosas. ¿Y de dónde sacan que se le metió el Shabbat? ¿Se le metió otras cosas o le metió todo lo otro? ¿De dónde sacan eso? Eso no existe. Lo que tiene peso es la resolución. Y si dice 4 cosas y punto. Se acabó. Gracias, David. Ok. Entonces, segundos al terminar. Aquí terminaríamos la segunda ronda. Vamos por la tercera ronda. Ahora le tocaría a Bastián. Por lo menos... Falta su pregunta, David. ¿Verdad? Falta su pregunta de él. Recién falta su segunda pregunta de él. Por eso. No, esta sería la tercera. ¿Estoy bien o no? No. Es mi segunda pregunta, David. Claro. Y después viene la
Sí. Ok, entonces, entonces le toca a Bastián entonces con la segunda pregunta, con la segunda ronda. Claro, sí, está bien. ¿Sí? Ok, adelante Bastián, tienes 3 minutos para formular tu pregunta. 2 minutos, perdón, 2 minutos. Amén. Entonces, entendiendo los principios de la hermenéutica teológica, que no me gusta la teología, el primero es solo escritura, que establece que la escritura es la autoridad suprema en asuntos de fe y práctica y interpretación. El segundo principio de solo escritura es la analogía escriturae, que se refiere que la escritura interpreta escritura, que nos enseña que un pasaje bíblico puede ser interpretado a la luz de otros pasajes bíblicos, ¿cierto? Es evidente que Pablo centró su ministerio a los gentiles, como dice Hechos 9, verso 15 al 22, al 21, Gálatas 2, verso 7 al 8, Romanos 11, verso 13, pero aquí surge la pregunta crucial retórica, que no me responda todavía John. ¿Quiénes eran realmente esos gentiles a quienes Pablo predicó? Romanos capítulo 9, verso 22 al 26. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dos textos que cita Pablo para referirse a los gentiles se encuentran en Oseas capítulo 2, verso 23. Y les sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ami, pueblo mío, tú eres, y él dirá, Dios mío. Oseas 1:10. Con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les decía, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, aquí es la pregunta, John. Tiempo, la pregunta. Sí, deja hacer la pregunta. Basándonos en los dos principios hermenéuticos, solo escritura y la analogía por escriturae, ¿quiénes son los gentiles a quienes Pablo predicó en su ministerio, según lo que yo argumenté? 3 minutos, Ok, adelante John. Ok, hay de dos tipos, Bastián. O sea, yo no te refuto que es cierto que los israelitas se mezclaron con otra gente. Eso es cierto. O sea, ciérralo ese tema porque yo lo tengo clarísimo. Es cierto lo que tú dices. Yo reconozco con la verdad en otras personas. Ok, pero no me digas que todos los gentiles que predicaban eran israelitas mezclados. O sea, si tú me dijeras, o sea, de acá de Latinoamérica ya, si tú me dices, acá en Latinoamérica hay israelitas que se mezclaron con otras, yo te lo acepto. Pero si tú me dices que todo lo de Latinoamérica son israelitas mezclados con otra raza, pues eso es una mentira. Ojo, te hablando a la afirmación, no a ti, Bastián, a tu persona, tío. Eso sería una mentira. O sea, yo sí creo que hay israelitas que se mezclaron con otras razas y se les decía gentiles, lo creo. Pero el asunto no es que lo crea. El asunto es que a esa gente Pablo le sigue diciendo gentiles. Y a su iglesia de esa gente, que ¿cómo le dice? Iglesia de gentiles. Ese es el tema principal, no tanto si se le dice gentiles. O sea, la pregunta es, esa gente de israelita que se mezclaron con otra raza, que se convirtieron en gentiles, cuando se convirtieron al cristianismo, ¿se le dice gentiles o no se le dice gentiles? Esa es la pregunta que debieran hacerse muchos que están acá sintonizando. ¿Se le dice gentiles o no? El texto lo dice clarísimo. Se le dice gentiles. Por lo tanto, si tú crees por ahí, lo que están escuchando, que por ahí tú tienes raza así mezclada de israelita, está bien. Pero sigue siendo gentil, no te engañes. Sigue siendo gentil, lo dice Pablo. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vayamos, que se estaba refiriendo a israelitas mezclados con otra raza, convertidos al cristianismo. ¿Qué le dice? Gentiles. Ese es el asunto. ¿Son gentiles o no son gentiles convertidos al cristianismo? Israelitas que se mezclaron con otras razas, convertidos al cristianismo. ¿Son gentiles o no son gentiles? Son gentiles. Ese es el asunto. Y sí te creo, Baste, sí te creo que la gente se ha mezclado esa raza, sí es cierto. Es cierto que se le decía gentiles, es cierto. Pero lo que también es cierto que cuando se convertían a Cristo, Pablo les seguía llamando gentiles. Pablo les seguía llamando gentiles. La pregunta es, ¿en qué lo estaba llamando? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? En lo terrenal. 1 minuto. En lo terrenal seguían siendo gentiles. Y repito, acá dice Iglesia de los Gentiles, Romanos 16:4. Si tú crees, Bastián, que es ahí esa iglesia, estaba conformado por israelitas, mezclado con otras razas, la pregunta es, ¿por qué Pablo les sigue diciendo iglesia de gentiles? Entiendan, hermanos, yo respeto a los hermanos que guardan la Torá, les digo.
Yo respeto, para mí es un sacrificio guardar eso. Pero como le digo, pero no hay que engañarse. Hay que decir, yo lo guardo aún siendo gentil 30 en lo segundos. terrenal. Bueno, no hay problema, no hay problema. Cada uno sabrá lo que hace. Pero si yo digo, yo lo guardo porque soy Israel en lo terrenal, estamos probando para eso el debate. A ver, Para eso se ha abierto el debate, lo tiempo, voy a subir a tiempo, YouTube. tiempo, Vale, tiempo, tiempo, para eso es el tiempo. debate. John, Sí, tiempo. Hay que centrarse te escucho. en la pregunta. Siempre Ok, te ok, va desde la sí, pregunta. tienes razón. ¿Ya? Tienes Ok. razón. Corta nomás, está bien. Ya. Tienes razón, está bien. Porque Corta, si no, no gracias. vamos a llegar a ningún lado así. ¿Ya? Sí, La tienes idea razón, es disculpa. centrarse en la pregunta, porque realmente, obviamente, que está preguntando algo para después argumentar algo después. Sí, Eso es córtalo, lo pues, sí, que. gracias, disculpa. Ok. Sí, córtalo, Leo. Gracias. Vamos a continuar ahora con Bastián. Ahora, Ya, la contrarrefutación. Ya. Tiene 2 minutos para contrarrefutar. 2 minutos, Adelante, 3. Bastián. 2, ya. Muy bien. Bueno, basándonos 3 en los minutos. Basándonos en los dos principios hermenéuticos, solo escritura y analogía por escritura, ¿quiénes son los gentiles a quienes Pablo predicó en su ministerio? Yo le invito a ser realmente honesto al texto. Más allá de los principios de la hermenéutica, que a muchos no les interesa, pero cuando tenemos este celo de Dios, queremos saber lo que la Biblia dice en su contexto. Cuando son aplicados de manera correcta, son efectivos para mantener una sana doctrina. Así que yo quiero que en esta hora ustedes reflexionen, ustedes saquen sus conclusiones sobre lo siguiente sin tanta parafernalia. Pablo, un hombre descrito en la Escritura como un fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, judío descendiente de la tribu de Benjamín, graduado de la escuela de Gamaliel, nieto de Gilel, de la más distinguida escuela farisea de su tiempo, Pablo tenía una extracción farisea y era celoso de las tradiciones y de sus padres, experto en la ley de Moisés y la ley judía. Además, era funcionario del Sanedrín, un cargo que le daba un prestigio único que le daban a Israel. Además, era el apóstol abortivo de Jesucristo. ¿Ustedes creen que Pablo, con estas credenciales, iba a torcer la escritura como lo hacen los gentiles con sus denominaciones en la actualidad? ¿Creen que Pablo iba a sacar de contexto la profecía de Oseas, que habla exclusivamente de la casa de Israel, que había perdido su ciudadanía, para referirse a algo que la Biblia no enseña? Nadie va a querer refutar lo que escucharon hoy, porque quien lo haga va a demostrar que ama más su teología denominacional, pactual, y no a Dios. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana que me escuchan a esta hora, Pablo sí respetaba la solo escritura. Pablo, cuando se refiere a los gentiles en el capítulo 9, se refiere a la casa de Israel, te guste o no aceptarlo. Por eso Pablo, a quienes les predicó, era a los israelitas gentilizados que habían perdido su identidad porque Dios se había divorciado con ellos, como lo dice Jeremías capítulo 3, verso 8. Amén. Ok. Por lo menos 40 segundos antes. Ok. Para repetirles nuevamente que se dirijan directamente a la pregunta que se realice para que no tengamos estos problemas. Ok. O sea, ahora queda la última ronda. Ahora sí queda la última ronda. ¿Ya? Así que comenzamos con la pregunta de John, por lo menos que tiene 2 minutos para preguntar y las respuestas son 3 minutos. ¿Ya? Por si acaso. Ya, John, tienes 2 minutos. Adelante. Ok, el tema central es, basta en lo que siempre hablo contigo, es lo espiritual y lo terrenal. Te voy a dar textos y mi posición es que está hablando en lenguaje espiritual. Tú me lo confirmarás según tu respuesta. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Está hablando en lenguaje espiritual o en lenguaje terrenal? Acá dice ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, Si dice que está hablando en lenguaje terrenal, pues mira cómo explicarías el texto. Mi posición es, está hablando en lenguaje espiritual, de ahí voy a soltar la pregunta. Otro texto que me preguntaste, Romanos 2:28, de nuevo, otro texto en lenguaje espiritual. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En estos textos, Pablo estaba hablando en lenguaje espiritual,
Porque si me dices que sí, bueno, ya sabemos la respuesta. ¿Está hablando en lenguaje espiritual o no? Si no es, o es espiritual, o es lenguaje terrenal, o a qué clase de lenguaje estaba hablando, ¿cómo se llama? Basti. Esa sería la pregunta. Gracias, David. Ok, Bastián, por lo menos respuesta a 3 minutos. Adelante. Yo creo que en todo el debate me he pronunciado y he dicho claramente que uno cuando cree en Cristo, su identidad como perro, puerco, animal, deja de ser y se convierte en el Israel de Dios. No sé qué otra cosa quiere John que le responda. Eso implica a una cuestión terrenal como espiritual, las dos cosas. Pero no sé a qué se refiere con lo espiritual, porque el espiritual yo entiendo como algo que no se puede tocar, algo intangible que no se puede ver, como Dios. Dios no se puede ver y no se puede tocar porque Él es espíritu, ¿cierto? Él es un ser intangible. Lo dice el libro de Juan capítulo 4. Por lo tanto, ¿a qué se refiere a eso espiritual? ¿Se refiere como un ente fantasmagórico que es un Israel que vuelan en los aires? ¿O se refiere, no sé, quiero entenderlo como como la personalidad jurídica, que es una cuestión ficticia, abstracta que hacemos nosotros para darle derechos? Pero ¿a qué se refiere con eso que el Israel espiritual? No lo entiendo. Y ya le expliqué ya lo que dice Gálatas, que se refiere que en Cristo ya no los judíos como cualquiera, en Cristo pasamos a ser todos iguales delante de Dios en cuanto a jerarquías. No hay seres superiores, no hay etnias superiores, no hay razas superiores. Por eso habla de los esclavos, habla de la mujer, porque hay un rol, el hombre como cabeza y la mujer por debajo de ello. Entonces, en ese sentido, en Cristo somos iguales delante de Dios. No sé qué otra respuesta quiere nuestro hermano John. Eso es lo que puedo responder. Ok, 1 minuto 20 antes de terminar. Vamos con la contrarrefutación de John. Tiene 3 minutos. Adelante. Te dije qué lenguaje. Te he dado dos textos, Bastián. Te he dado dos textos y te dije qué lenguaje está hablando Pablo. ¿Espiritual, terrenal o qué? No lo has dicho y no sé por qué te hace tanto problema. O sea, te he preguntado, en lo espiritual, en lo terrenal, ¿en qué lenguaje Pablo estaba hablando? No te estoy imponiendo yo mi criterio. Te quiero escuchar a ti. No te has pronunciado. Qué triste. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Si está diciendo en Cristo, no hay varón ni mujer. ¿Está hablando en lenguaje terrenal? Por supuesto que no. Porque en lenguaje terrenal, en la iglesia hay varón y mujer. En tu iglesia, Bastián, en lo terrenal hay varón y mujer. Si Pablo dice acá, ya no hay varón ni mujer, está hablando en lenguaje terrenal, pues en lenguaje espiritual. No te queda otra, Bastián, así de sencillo. Implícitamente está diciendo en lenguaje espiritual. Repito, porque en tu iglesia, Bastián, hay varón y mujer. Pero acá dice, en Cristo no hay varón ni mujer. Entonces está hablando en lenguaje espiritual, implícitamente se entiende. Y sigue hablando, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham. ¿Ve? ¿Qué linaje de Abraham somos nosotros? El linaje espiritual, porque en la carne yo no tengo descendencia de Abraham, ¿ve? Pero hay linaje de Abraham también espiritualmente. Nuestro padre es Abraham en lo espiritual, no en lo terrenal, no somos israelitas. Y repito, o el otro texto, pues no es Romanos 2:28, pues no es judío el que es en lo exterior, sino en el 29 dice, si no es judío el que es en lo interior. Por lo tanto, ustedes y yo no somos judíos en lo exterior, no somos israelitas en lo exterior. Por eso la Torá no debe ser un mandamiento para nosotros. Por eso yo estoy tranquilo sin guardar la Torá, sin guardar el Shabbat. Si yo entendería que fuera israelita en lo exterior, pues me preocuparía, por supuesto que sí. Yo manejo bien ese temita, estoy fuerte de la Torá, yo manejo bastante hace años. Entonces, por eso le digo, conclusión, he esperado con paciencia que me pruebe los textos de ¿cómo se llama? Gracias, los textos de que somos Israel en lo exterior. Ese era el tema central, que me probaran si somos Israel en lo exterior. No me probó nada. Vamos a ver la repetición del video, pero no me has probado nada. Mi intención en el debate fue eso. Pruébame que somos Israel en lo exterior. Y yo di mi palabra y guardo la Torá. Gracias a Dios. No se probó, así que libro mi promesa. ¿Sería suficiente? Eso es todo. Gracias, David. Ok. Bueno, por lo menos ya terminamos la tercera ronda de lo que es preguntas y respuestas. Me queda a mí la última pregunta, David. ¿Queda una todavía? Sí. Ok. Adelante. Queda una ronda, ¿verdad? John, queda la última, ¿cierto? Está silenciado, John. Sí, pero sí, deberían ser 4.
por regla. No, son, No, falta son, son tres. no, sí, falta la última de Bastian y se acabó el debate. Exactamente. Ok. 2 minutos entonces, Bastián. Adelante. Perfecto. Mi última pregunta, John, está relacionado con aquellos quienes Dios hace un nuevo pacto. Todos los cristianos aceptan que estamos en un nuevo pacto. Hasta tú, yo creo. Ahora, cuando haces esta simple pregunta, ¿con quiénes Dios hace esta nueva alianza? Ellos responden que con nosotros. Pero, ¿qué dice la Biblia? Más allá de lo que nosotros podemos pensar. Vamos a leer la Biblia. Muy bien. Acá lo tengo. Hebreos 8, verso 8 al 10. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué, los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La pregunta para ti, John, es, si supuestamente los gentiles son parte del nuevo pacto, ¿cómo explicas con la Biblia que los gentiles pueden entrar a este pacto si este nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá? Ok. Está planteada la pregunta. Me avisas. Respuesta, 3 minutos. Adelante, John. Por supuesto que nosotros los extranjeros... ¿Me escuchas o no? Perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ok, ok. Sí, adelante. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me escuchas? Sí, adelante. Ok, ok. Ok, gracias. ¿Cómo se llama? Nosotros somos injertados en el pacto en el pacto con la casa de Israel y Judá. Por supuesto que sí, tema cerrado. Pero acá viene la explicación. ¿Qué explica ese pacto? ¿Qué cosas deberes, qué cosas tenemos los gentiles que hemos insertado en ese pacto? Los gentiles que estamos insertados somos uno, como estamos leyendo los textos, espiritualmente con Israel. En lo espiritual somos la iglesia. Es uno, no hay dos iglesias, no hay iglesia de gentiles y iglesia separada de israelitas, separadamente no. La iglesia es una sola, es un ente espiritual. Ahora, en la parte terrenal, lo que importa el debate es en lo terrenal. ¿Hay esa distinción? Por supuesto que sí. En lo terrenal se sabe que en Hechos 15 se explicó que los judíos creyentes y gentiles creyentes había distinción. El mismo Dios del Antiguo Testamento, que cuando dio la Torá en el monte Sinaí, no le impuso a los gentiles. Para los que no saben, no se le impuso la Torá. Se le dijo a los israelitas, ustedes me guardan sí o sí todo el paquete entero de la Torá. Pero a los gentiles extranjeros que estaban dentro de Israel, no. Se le dijo voluntariamente, se me circuncida y me hacen la Pascua si lo quieren. Y si no quieren hacerlo, no lo hacen. Fuera de eso, habían ciertas leyes básicas que lo guardaban los gentiles. Pero siempre el Dios de la Biblia haciendo distinción entre israelitas y gentiles. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, ese es el Dios del Nuevo Testamento. Por eso en Hechos 15 se hace la distinción, sale la resolución de gentiles creyentes, haciendo una separación en el trato, el mismo pueblo, pero distinto trato. Israel no es cualquier cosa, es un pueblo especial de Dios, es un privilegio tener sangre real, sangre de descendencia verdadera de Israel, no es cualquier cosa, pero tampoco vamos a engañarnos. Nosotros no tenemos descendencia de sangre de Israel, hay un trato distinto para el creyente judío israelita y el gentil creyente, es distinto. O sea, nosotros sí hemos insertado en ese pacto, pero el pacto eso es lo que dice, que ustedes son uno solo, pero en lo espiritual y en lo terrenal hay distinción de trato, siempre ha habido. Y tú que manejas muy bien, Bastián, sabes, entre los sacerdotes, ¿sabías que un sacerdote se podía casar con cualquier mujer? No así el sumo sacerdote se tenía que casar con una virgen. O sea, siempre Dios haciendo trato distinto entre persona y persona, entre pueblo y pueblo. Ese es el Dios de la Biblia. Así que no hay que engañarnos. No somos Israel en lo terrenal. Somos gentiles, extranjeros, no judíos, no israelitas. Metas esa verdad en su corazón. Con todo eso, quiere guardar la Torá, pues asunto de usted, pero metas esa verdad. Usted es no judío, no israelita en lo terrenal, no judío, no israelita, no judío, no israelita. Ese es el centro del debate por lo cual yo he pedido. No somos israelitas en lo terrenal. Tenemos trato distinto, pero somos uno con el Israel terrenal. Somos un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo de Jesucristo. Gracias, David. Tiempo. Ok, contrarrefutación de Bastián, 3 minutos. Adelante, Bastián.
Amén. Gracias, David. Lo que vemos registrado en Hebreos 8, verso 8 al 10, es la ratificación del pacto señalado por primera vez plasmado en Jeremías 31, verso 31 al 34, donde se explicita el cambio de las condiciones del pacto. La ley de Dios ya no estaría escrita en piedras, sino en nuestros corazones y mentes. El pacto sigue siendo el mismo. Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero el contenido de ese pacto no puede ser modificado ni por el mejor debatólogo de la historia, ni por el mejor mitómano de la historia. Nadie puede modificar eso, y las condiciones son claras. Este nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí no se menciona a los gentiles. Y quien quiera modificarlo, bueno, le invito a ser parte de la iglesia de la Gran Babilonia, que es experta en cambiar lo que está escrito en la palabra. Nadie puede modificar con quienes Dios hace este pacto. Ni los reformadores que me están escuchando, ni los padres de la iglesia, ni ningún demonio puede hacerlo. Queda claro que el nuevo pacto no es con gentiles, sino con la casa de Israel. Cuando crees en Jesús, tu identidad cambia de ser lo más vil y menospreciado, el puerco, el perro, el burro que eras, pasas a ser el Israel de Dios por gracia. Es entonces cuando entras en el pacto, y Dios no hace pacto con gentiles, si no lo diría la palabra, sino solamente con su pueblo, y se llama Israel. Muchas bendiciones. Gracias. Ok, gracias, Bastián. Por lo menos ahí terminó 1 minuto 20 segundos antes, así que bueno, ya estamos llegando a finalización por lo menos de este debate. Ha sido sumamente bueno por los ambos expositores. Pasaríamos ahora a los 3 minutos de argumentación para cerrar, ¿ya? Para cerrar de cada uno. Así que vamos a comenzar primero con John. John, tienes 3 minutos para el cierre de tu argumentación. Adelante. Ok, un ratito. Los hermanos, pásenle la voz, por favor, a Eder Miranda, ya saben para qué. Gracias a los moderadores, por favor. Gracias, Bastián. Gracias, David, por la... Ojo, yo le he propuesto, este debate ha sido idea mía. Yo le propuse a Bastián, mi amigo personal. Gracias a Dios no me puso peros. Y gracias también, David, por el apoyo a tus moderadores. También muchas gracias a los hermanos que nos han visitado. Yo le digo una cosa, voy a aprovechar mis 3 minutos, que ahora sí es libre, puedo hablar lo que quiera. Es cierto que la Torá sigue vigente, ojo. Es un temita que voy a estar tocando porque hay mucho desconocimiento sobre eso. Es cierto que la Torá sigue vigente al pie de la letra. Eso es cierto. Uno de estos lives lo voy a tocar con bastante explicación. Pero acá el asunto a mí sí me importa, porque yo sí sé que el judío, el israelita creyente, sí debe guardar la Torá. Esa es la posición personal mía. Estoy hablando en lo terrenal. Por eso yo pedí este debate. Quería escuchar y lo voy a revisar con paciencia su explicación de Bastián. Lo vamos a revisar. Porque si Bastián tendría razón en que en lo terrenal somos Israel, a mí sí me preocupa porque yo sé que la Torah sigue vigente. Y tendría que, viéndole ustedes a John Félix, predicando la Torah. O sea, para eso yo he pedido el debate, para escucharlo. Sabemos que bastante estudiosito es Bastián, ese es el tema. Lo voy a revisar con calma los videos. Pero eso, para los hermanos que no entienden, ¿qué tiene que ver ser gentil? No, sí tiene que ver. Porque si es verdad lo que dice Bastián, de que somos gentiles hasta en lo terrenal, somos Israel hasta en lo terrenal, deberíamos guardar el paquete completo de la Torah. Pero ya cada uno sacará su conclusión. Si lo ha logrado probar Bastián que es Israel en la terrenal, en mi posición personal, que lo he escuchado, no lo ha probado nada. Pero voy a revisar el video, le digo. Entonces mi posición es, no somos Israel en lo terrenal, somos Israel en lo espiritual. Somos un pueblo con Israel, somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿nosotros debemos guardar la Torah? Por supuesto que no. ¿Debemos guardar el Shabbat? Por supuesto que no. Ahora, si alguien voluntariamente quiere guardar la Torah o el Shabbat, por supuesto que para mí no hay ningún problema. Pero para mí sí el problema es que se esté diciendo somos en lo terrenal Israel. Para mí sí me preocupa eso. ¿Por qué? Porque no hay texto bíblico que avale. Pues esa es la realidad. No hay texto bíblico que avale. Eso es una inferencia, para mí equivocada, pero es una inferencia. Pero ya que que muchos repiten, cuando yo entro a los live, me dicen que somos Israel. Cuando digo los terrenales, sí, los terrenales. ¿Qué es eso? O sea, para mí me preocupa eso, como le digo, porque yo sé que la Torah sigue vigente. Eso sí es una realidad. Hay mucho desconocimiento en eso. En esa parte sí coincidimos con Bastián. Gracias a los invitados. Tenemos otro debate. Esperen un ratito. Gracias por ayudarnos, David. Gracias a tus moderadores. No me acuerdo su nombre. A los 2 moderadores de Bastián. Gracias. Eso sería todo. Corta nomás. Gracias. Ok. Bueno, ya tuvimos ahí la argumentación de cierre de aquí John. Ahora quedarían los 3 minutos de Bastián con su cierre. Adelante, Bastián. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Bueno, en primera instancia yo le dije a mis hermanos y hermanas, el debate, el objetivo es ganar, es refutar al otro. Ese es el objetivo del debate.
pero yo curiosamente no subí a este debate a ganar. Al contrario, puede ser que John ganó este debate. Pero mi objetivo era exponer lo que dice la Biblia. Lo demás lo va a hacer el Señor. Si usted cree seguir siendo gentil, usted es lo que dice Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O lo que dice Mateo 18:17. Si no lo oyera a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Gálatas capítulo 6, verso 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. 1 Corintios 12, verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, pasado, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Apocalipsis 21, verso 12. Tenía un muro grande la nueva Jerusalén, y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son de las 12 tribus de Israel. Parece que al Señor se le olvidó poner la 13ª puerta para que entre John, porque él cree ser gentil. Y todos ustedes, los que se creen gentiles, ahí va a entrar solamente el Israel de Dios, no otro. Eso, amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vuestras vidas. Ok, gracias hermano Bastián. Bueno, ha sido la exposición. Yo sé que John tiene ahora que hacer otro debate, así que bueno, agradecemos primeramente la invitación de John para poder participar y para mí un gusto también de estar moderando. Mi consejo personal y delante de todos es que analicen los textos, que por favor puedan meditarlo en su casa, ya que este video queda grabado. Así que muchas gracias por todo, por participar y por estar aquí también apoyando a este debate. Gracias John por todo y a los moderadores. Gracias, bendiciones. Gracias, Bastián, bendiciones, Dios te guarde. Bendiciones. Ok, se acabó el debate, gracias. Gracias a los hermanos que guardan la Torah. Mi respeto, usted sabe que no me burlo de ustedes, ¿sabes? Usted ya me conoce, no sé si otro se burla, pero yo mi respeto a ustedes que guardan, pero